3 años de matrimonio sin tocarla, hasta que el director ejecutivo reclamó a su esposa. El matrimonio está destinado a ser una unión de corazones, pero para Camila y Alejandro fue todo lo contrario. Unidos por un contrato, su matrimonio de 3 años fue frío, distante y plagado de malentendidos. Alejandro, el distante director ejecutivo de Rivera Holdings, se casó con Camila para cumplir con una obligación familiar. Nunca tuvo la intención de tocarla, y mucho menos amarla. Camila, antes esperanzada, se convirtió en una silenciosa residente en su propia casa, aferrándose a la dignidad entre las frías paredes de su mansión. Pero el día en que se divorciaron, Alejandro entró en su oficina con una exigencia impactante. La quería de vuelta. Sin explicaciones, sin disculpas, solo una frase. Sigues siendo mi esposa. Ahora, las emociones chocan con los secretos, y Camila se ve obligada a enfrentarse a un hombre que nunca la conmovió, hasta ahora. Pero, ¿su regreso se debe al amor o a algo completamente distinto? Si estuvieras en el lugar de Camila, ¿te marcharías o le darías una segunda oportunidad a Alejandro? Cuéntanos en los comentarios. Estamos pendientes. Las imponentes puertas de la finca Rivera se alzaron ante Camila al bajar del elegante coche negro, con el corazón latiendo con una mezcla de anticipación y temor. 3 años atrás, la enorme mansión le había parecido un sueño, el símbolo de una vida que jamás imaginó. Ahora, al resonar sus tacones contra el mármol pulido del vestíbulo, se sentía más como una jaula. El aire estaba cargado con el aroma a dinero antiguo. El jazmín de los jardines se filtraba por las ventanas abiertas, pero no calmaba el frío que se había instalado en su pecho. Había sido tan ingenua entonces, aferrada a su pequeña maleta, con los ojos abiertos, esperando que este matrimonio, por poco convencional que fuera, se convirtiera en algo real. Alejandro Rivera, el enigmático director ejecutivo de Rivera Holdings, había estado de pie ante el altar con un rostro tallado en piedra. Sus ojos oscuros apenas se encontraron con los de ella mientras intercambiaban votos. La ceremonia había sido borrosa, silenciosa, apresurada y carente de calidez. Sin invitados, sin celebración, solo un puñado de testigos y un contrato que los unía más fuerte que cualquier anillo. Esa noche, bajo la luz estéril de su dormitorio, Camila se había quedado de pie, torpemente, con su sencillo vestido blanco, retorciendo el dobladillo con los dedos, mientras buscaba las palabras para salvar la distancia que las separaba. ¿Vamos a hablar?, Zrenia preguntó con voz baja pero firme. Alejandro, que ya se estaba aflojando la corbata, ni siquiera se había girado para mirarla. «Lo hicimos», dijo con tono cortante y definitivo. «Accediste a este acuerdo». Las palabras le habían asestado un golpe, y se quedó paralizada, viéndolo desaparecer en el estudio contiguo sin mirar atrás. Ese momento marcó la pauta de los años siguientes. Un matrimonio definido por el silencio, la distancia y las preguntas sin respuesta. ¿Por qué se había casado con ella si no quería saber nada de ella? La pregunta la carcomía, un hilo suelto del que no podía dejar de tirar, aunque no condujera a ninguna parte. 3 años después, Camila se había labrado una vida dentro de los límites de ese frío acuerdo. De día, se entregaba a su trabajo como arquitecta, y sus diseños le granjeaban un discreto respeto en un ámbito dominado por los egos. Su oficina, un espacio pequeño pero soleado en el centro, era su santuario, donde podía perderse en planos y soñar con estructuras que resistieran al caos del mundo. Sus colegas admiraban su precisión, su capacidad para transformar ideas abstractas en elegantes realidades, pero nadie más que Diego, su compañero de proyecto. Diego era cálido, donde Alejandro era hielo. Su sonrisa fácil y sus gestos considerados contrastaban marcadamente con el hombre al que ella llamaba su esposo. Una tarde, mientras revisaban los bocetos de un nuevo centro comunitario, se acercó más de lo necesario, rozando la mano de ella al señalar un detalle. «Tienes un don»,
Camila, dijo en voz baja y con la mirada fija. Este diseño es como si estuvieras construyendo la esperanza misma. Se sonrojó, se metió un mechón de pelo detrás de la oreja, sin saber cómo responder a la calidez de su mirada. No era solo coqueteo, era cariño, de esos que no había sentido en años. Pero mantuvo la distancia. Su anillo era un recordatorio constante de los votos que había hecho, aunque no significaran nada para Alejandro. En casa, la mansión seguía siendo un campo de batalla silencioso. La madre de Alejandro, Isabela, gobernaba la finca con mano de hierro, sin perder de vista nada con su mirada penetrante. Una noche, mientras Camila pasaba por el comedor, la voz de Isabela la detuvo en seco. «No te engañes, querida», dijo con un tono cargado de lástima y advertencia. «El corazón de Alejandro no es tuyo. Nunca lo será». Camila asintió con la garganta apretada y se retiró a su habitación, donde pasó la noche mirando al techo, preguntándose qué había hecho para ganarse tanto desprecio. Las palabras de Isabela resonaban en su mente, mezclándose con la pregunta que nunca la abandonaba. ¿Por qué la había elegido Alejandro? ¿Era solo una obligación familiar o había algo que no le estaba contando? Su tercer aniversario de bodas llegó y pasó, sin siquiera una mirada de Alejandro. Camila había esperado, tontamente, algún pequeño gesto, una nota, una palabra, cualquier cosa que sugiriera que no era invisible. En cambio, se encontró sola en el comedor, con el pastel intacto que había pedido, como una burla a sus esperanzas. Lloró esa noche, en silencio, sus lágrimas empapando la almohada mientras se encogía, preguntándose cuánto tiempo más podría vivir así. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para ir a trabajar, notó algo en el coche de Alejandro. Un destello de tela roja, sin duda un pañuelo de mujer, tendido descuidadamente sobre el asiento del copiloto. Se le revolvió el estómago, una oleada de celos y traición inesperada. Se quedó allí, paralizada, mientras el conductor arrancaba, con el pañuelo provocándola con preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Había alguien más? ¿Siempre había habido alguien más? El pensamiento la calaba hondo, alimentando sus dudas, su dolor. En la oficina, Diego notó el cambio en ella al instante. ¿Estás bien?, preguntó, frunciendo el ceño mientras estaban sentados en la sala de descanso con las tazas de café intactas. Forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. «Solo estoy cansada», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Se inclinó hacia adelante, con la mirada escrutadora. «Camila, no tienes que decírmelo, pero si algo anda mal, no tienes que cargar con ello sola». Por un momento, quiso contárselo todo. El matrimonio frío, la bufanda, los años de silencio. Pero se contuvo. Su lealtad a Alejandro, aunque fuera infundada, la anclaba. En cambio, cambió de tema y se centró en su proyecto. Pero Diego no había terminado. Mientras recogían sus cosas, se detuvo en la puerta, en voz baja, casi vacilante. «Sabes, Camila, a veces la gente te rechaza para protegerte, no porque no les importe». Se quedó paralizada, con el bolso colgado al hombro. «¿Qué quieres decir?». Se encogió de hombros con expresión indescifrable. «Solo algo que he notado, sobre cierta gente». Las palabras flotaban en el aire, crípticas y pesadas, mientras lo veía alejarse. ¿Protegerla? ¿De qué? La indirecta de Diego fue una chispa en la oscuridad, que desató nuevas preguntas. ¿Era la distancia de Alejandro deliberada? ¿Un escudo para algo más grande que su matrimonio? ¿O Diego simplemente intentaba consolarla a su manera? Esa noche, Camila estaba sentada en su habitación, con la bufanda y las palabras de Diego dando vueltas en su mente como buitres. Ya no sabía qué creer, pero una cosa estaba clara. La vida que había construido entre esas paredes se desmoronaba, y no estaba segura de poder mantenerla unida por mucho más tiempo. Los papeles del divorcio ya estaban redactados, guardados en el cajón de su escritorio, esperando su firma.
Había planeado firmarlos mañana para finalmente alejarse de ese matrimonio vacío. Pero mientras yacía en la cama, mirando al techo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, algo que trastocaría todo lo que creía saber. A la mañana siguiente, llegó a su oficina con una determinación firme. Firmaría los papeles, se los entregaría a Alejandro y listo. Pero al acomodarse en su escritorio, la puerta se abrió de par en par, y allí estaba él, Alejandro, su presencia llenando la habitación como una tormenta. Su traje era impecable, su mandíbula apretada, pero sus ojos reflejaban algo que ella nunca antes había visto: intensidad, cruda e inquebrantable. Se puso de pie, con el corazón acelerado. «¿Qué haces aquí?», se acercó en voz baja, autoritaria. «Sigues siendo mi esposa». Las palabras la impactaron como un maremoto, dejándola sin aliento. Ninguna explicación, ninguna disculpa, solo una exigencia que la dejó aturdida. Examinó su rostro en busca de respuestas, pero solo encontró determinación y algo más, algo que parecía casi miedo. ¿Por qué ahora? Después de 3 años de silencio, ¿por qué estaba allí, reclamándola como si nunca hubiera sido menos? «Alejandro, ¿qué es esto?», preguntó con la voz temblorosa de ira y confusión. «No puedes entrar aquí y...». «No te voy a dejar ir», la interrumpió, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Todavía no». Apretó las manos a los costados, años de dolor aflorando a la superficie. «No te corresponde decidir eso. No después de todo». Su mandíbula se tensó, pero no se echó atrás. «Hay cosas que no entiendes, Camila, cosas que no podría contarte». «Entonces dime», exigió, acercándose con los ojos encendidos. «¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué me ignoraste durante 3 años? ¿Y de quién era la bufanda que estaba en tu coche?». Su expresión vaciló, solo por un instante, antes de disimularla. «Ya viste eso», dijo, sin preguntar. Se pasó una mano por el pelo, una rara señal de frustración. «No es lo que crees». «¿Y entonces qué?», insistió, alzando la voz. «Porque ya no aguanto más tu silencio, Alejandro. Ya no aguanto más». La miró entonces, la miró de verdad, y por primera vez ella vio que algo se resquebrajaba en su fachada tan bien protegida. «Dame tiempo», dijo, casi como una súplica. «Te lo explicaré todo, pero no aquí, no así». Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No puedes hacer esto. No puedes venir aquí y fingir que te importa, no después de 3 años sin hacer nada». «Camila», dijo, con la voz más suave, casi rota. «Por favor». La palabra la detuvo en seco. Alejandro Rivera no rogó, no suplicó. Sin embargo, allí estaba, de pie en su oficina, pidiendo algo que no estaba segura de poder darle. Su corazón luchaba contra su mente, dividida entre el hombre que una vez había esperado amar y el desconocido que la había mantenido a distancia. Dio un paso atrás, su voz apenas un susurro. «¿Por qué debería confiar en ti?». Él no respondió de inmediato. Sus ojos la escrutaban como si sopesara una verdad demasiado pesada para decirla. Finalmente, dijo: «Porque no soy el hombre que crees, y necesito que lo veas antes de que sea demasiado tarde». Las palabras flotaban entre ellos, una promesa y una advertencia, mientras la habitación parecía cerrarse sobre ella. ¿Qué ocultaba? ¿Y por qué sentía que la respuesta lo cambiaría todo? Los pensamientos de Camila corrían. Su mirada se posaba en los papeles del divorcio sobre su escritorio. Podía terminar con esto ahora, irse y dejar las preguntas sin respuesta. Pero al mirar a Alejandro, al hombre que había sido un misterio durante 3 años, sintió una atracción inexplicable, la necesidad de saber la verdad, aunque la destrozara. «Dame una razón», dijo con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. «Una razón para quedarme». Se acercó lo suficiente para que ella sintiera su calor, la intensidad que siempre la había atraído,
incluso cuando dolía. Porque eres la única que ha importado, dijo en voz baja y áspera. Y he sido un tonto al dejarte pensar lo contrario. Se quedó sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza al comprender sus palabras. ¿Era la verdad o solo un juego más? Y si era verdad, ¿qué lo había mantenido en silencio durante tanto tiempo? Las preguntas se arremolinaban, cada una más aguda que la anterior, mientras estaba al borde de una decisión que la salvaría o la destruiría por completo. La mano de Camila temblaba mientras miraba los papeles del divorcio sobre su escritorio, con la tinta deslumbrante contra las nítidas páginas blancas. Las palabras de Alejandro de antes resonaban en su mente. Eres el único que siempre importó. Pero no fueron suficientes para borrar 3 años de silencio, 3 años de sentirse como un fantasma en su propio matrimonio. Había pasado la noche lidiando con su súplica, con el corazón entre la esperanza y el amargo peso de la realidad. A la mañana siguiente, había tomado una decisión. No podía seguir viviendo a la sombra de sus secretos. Con una respiración profunda, firmó. Cada trazo era un paso hacia la libertad, o eso se decía a sí misma. Ella misma entregó los papeles a la oficina de Alejandro, deslizándolos en su buzón en la imponente sede de Rivera Holdings, con el corazón latiendo con fuerza al alejarse. El acto se sintió definitivo, como cerrar un libro que nunca había entendido del todo. Pero al regresar a su oficina, una extraña inquietud la invadió. ¿Por qué se le veía tan desesperado ayer? ¿Y qué quería decir con antes de que sea demasiado tarde? Al otro lado de la ciudad, en la elegante sala de juntas con paredes de cristal de Rivera Holdings, Alejandro estaba sentado solo, con los papeles del divorcio extendidos ante él. Su bolígrafo flotaba sobre la línea de la firma, con la mandíbula apretada. Había construido un imperio con decisiones decisivas, pero allí estaba, dudando sobre un solo trazo de tinta. Las palabras que le había dicho a Camila le ardían en el pecho, crudas y sin filtro, pero eran solo la mitad de la verdad. Había tanto que ella no sabía, tanto que él le había ocultado, no por crueldad, sino para protegerla de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Apretó el bolígrafo contra la página, firmando, pero no llegó a entregar los papeles. En cambio, los deslizó en el cajón de su escritorio, con la mente a 1000 por hora. Lucía, llamó a su asistente con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. Fija una cita con Camila, una última vez. Lucía, una mujer perspicaz que había visto demasiado del mundo reservado de Alejandro como para sorprenderse, asintió. ¿Cuándo y dónde, señor? Mañana, en mi oficina. Que sea urgente. Mientras Lucía escribía la invitación, Alejandro se recostó en su silla, contemplando el horizonte de la ciudad. Había pasado 3 años construyendo muros entre ellos, convencido de que era la única manera de mantenerla a salvo. Pero ahora, con el fin de su matrimonio acercándose, no podía dejar que se marchara, no sin que supiera la verdad, aunque le costara todo. El teléfono de Camila sonó mientras estaba sentada en su escritorio, dibujando un nuevo diseño para distraerse del dolor de pecho. Miró la pantalla, esperando un correo electrónico de un cliente o una nota de Diego. En cambio, era una invitación de Rivera Holdings, marcada como urgente, solicitando su presencia en la oficina de Alejandro mañana por la mañana. Se quedó sin aliento. No era su firma, no era un lugar neutral, sino su dominio. La audacia la enfureció, pero en el fondo avivó la curiosidad. ¿Qué podría querer ahora? Pasó el resto del día distraída, con el lápiz flotando sobre planos a medio terminar, mientras Diego la observaba desde el otro lado de la oficina. «Has estado libre toda la mañana», dijo, deslizándose en la silla junto a ella. «Háblame, Camila». Ella negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «Tengo muchas cosas en la cabeza». No me presionó, pero su mirada se detuvo, cálida y firme. «Sabes dónde encontrarme si me necesitas». Las palabras eran sencillas,
pero cargaban con una opresión que le oprimía el pecho. La bondad de Diego era un salvavidas, pero también complicaba las cosas. Cada mirada, cada palabra amable suya, despertaba sentimientos que no estaba preparada para afrontar, no cuando su matrimonio, roto como estaba, aún la ataba a Alejandro. Esa noche, apenas durmió, repasando mentalmente las palabras crípticas de Alejandro, la bufanda en su coche, la indirecta de Diego sobre la protección. Para cuando subió al ascensor de Rivera Holdings a la mañana siguiente, estaba nerviosa, y su determinación era un hilo frágil. La torre corporativa era un mundo de cristal y acero, frío e imponente, como el hombre que la gobernaba. Al llegar al último piso, Lucía la saludó con un gesto cortés y la condujo a la oficina de Alejandro. Él estaba de pie junto a los ventanales, de espaldas a ella, con la ciudad extendiéndose bajo él como un reino que hubiera conquistado. Verlo, alto, imponente, con su traje oscuro confeccionado a la perfección, despertó algo en ella, una mezcla de anhelo y resentimiento que no pudo desentrañar. Se giró al verla entrar, sus ojos clavados en los de ella, con una intensidad que la hizo detenerse. «Gracias por venir», dijo en voz baja y controlada. «No tuve mucha opción», respondió ella, cruzándose de brazos. «¿Qué es esto, Alejandro? Ya firmé los papeles. Se acabó». Se acercó, sin apartar la mirada. «No puedes irte. He cambiado las condiciones». Su respiración se entrecortó. La ira ardía en ira. ¿Cambiaste las condiciones? Tuviste 3 años para hablarme. 3 años para fingir que existía. ¿Por qué ahora? Él se estremeció, apenas, pero ella lo vio. Una grieta en su armadura. «Porque no me di cuenta de lo que tenía», dijo, con la voz más suave, casi áspera. «No hasta que estuve a punto de perderlo». Las palabras la golpearon como una ola, despertando una tormenta de emociones que había enterrado hacía mucho tiempo. Quería creerle, quería aferrarse a la sinceridad de su voz, pero la confianza era frágil, y él la había destrozado hacía años. «No es suficiente», dijo con voz temblorosa. «No puedes venir y reescribir nuestra historia porque de repente sientes algo. Merezco más que eso». «Sí», coincidió él, acercándose aún más, lo suficiente como para que ella pudiera ver la tensión en su mandíbula, las ojeras. «Y te he fallado, Camila, lo sé, pero hay más en esto, más en nosotros, de lo que crees». «Entonces dime», exigió, con las manos apretadas a los costados. «Deja de esconderte tras tus secretos y dime por qué te casaste conmigo, por qué me rechazaste, por qué hay un pañuelo de mujer en tu coche». Sus ojos se oscurecieron al mencionar la bufanda, y por un momento pensó que se refugiaría tras su habitual silencio. Pero en cambio, suspiró, pasándose una mano por el pelo. «La bufanda es de mi hermana, Elena», dijo. «Me pidió prestado el coche la semana pasada. Eso es todo». Camila parpadeó, sorprendida. «¿Elena? Pero si ni siquiera la conozco». «Lo sé», dijo con voz grave. «Y es culpa mía. Te mantuve alejado de mi familia, de todo, porque pensé que era la única manera de mantenerte a salvo». «¿A salvo?», repitió ella, con la frustración en aumento. «¿A salvo de qué, Alejandro? Sigues diciendo estas cosas, pero nunca me explicas. No soy algo frágil que tengas que proteger. Soy tu esposa, o al menos se suponía que lo era». Apartó la mirada, con la mandíbula apretada, como si forcejeara con las palabras que no estaba listo para pronunciar. «Hay cosas en mi mundo, en el mundo de mi familia, que no entiendes. Cosas que no quería que te tocaran». «Entonces, ¿por qué te casas conmigo?», replicó ella, alzando la voz. «Si querías mantenerme fuera de tu vida, ¿por qué arrastrarme a ella?». «Porque no tenía elección», dijo con voz cortante, casi desesperada. «Y porque, a pesar de todo, te deseaba». La confesión se cernía entre ellos, cruda y pesada, robando el aire de la habitación.
El corazón de Camila latía con fuerza, su mente corría buscando sentido. ¿La deseaba? Él nunca se lo había demostrado, nunca le había dado una razón para creer que era algo más que una obligación contractual. Sin embargo, la forma en que la miraba ahora, con una mezcla de arrepentimiento y algo más profundo, la hizo cuestionarlo todo. «¿Qué significa eso?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Me quisiste, pero me ignoraste durante 3 años. Me dejaste creer que no significaba nada para ti». «Nunca fuiste nada», dijo, acercándose, con voz baja y urgente. «Cada día tenía que luchar para mantenerte a distancia, porque dejarte entrar significaba arriesgarlo todo. Pero ya no puedo más, Camila. No puedo dejar que te alejes». Sus ojos ardían con lágrimas contenidas. El peso de sus palabras le desgarraba el corazón. «Entonces, ¿por qué no luchaste por mí antes? ¿Por qué esperaste a que estuviera lista para irme?». No respondió de inmediato. Bajó la mirada como si la verdad le pesara demasiado para mirarla a los ojos. Cuando por fin habló, su voz era apenas audible. «Porque tenía miedo. Miedo de lo que costaría amarte». La confesión la golpeó como un puñetazo, dejándola sin aliento. ¿Amor? ¿Era eso? ¿O culpa, manipulación, un intento desesperado de aferrarse a algo que nunca había valorado de verdad? Examinó su rostro en busca de respuestas, pero solo encontró a un hombre dividido entre sus secretos y la verdad que no estaba listo para compartir. «No sé si puedo confiar en ti», dijo con la voz entrecortada. «No después de todo lo que ha pasado». «Lo sé», dijo, mirándola de nuevo a los ojos, firmes e inflexibles. «Pero te pido que lo intentes, una última vez». La habitación quedó en silencio. El peso de su petición la oprimió. Quería irse, dejar atrás el dolor y las preguntas, pero algo en su voz, en su mirada, la mantuvo inmóvil. ¿De qué tenía tanto miedo? ¿Y por qué sentía que la respuesta estaba ligada a la esencia misma de su matrimonio? Mientras estaba allí, entre la incertidumbre y la incertidumbre, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo miró, esperando un correo del trabajo, pero en su lugar vio un mensaje de Diego. «Ten cuidado, Camila. Es más de lo que crees». Se le heló la sangre. La críptica advertencia de Diego resonó con las dudas que ya la rondaban. ¿Qué sabía él de Alejandro? ¿Y por qué sentía que todos le ocultaban algo? Volvió a mirar a Alejandro con la mirada fija en ella, esperando su respuesta. Los papeles del divorcio estaban sin firmar en su cajón. La invitación a la reunión, un salvavidas o una trampa. No sabía cuál. Solo sabía que el hombre que tenía delante tenía la clave de una verdad que no estaba segura de estar preparada para afrontar. Pero alejarse significaba no saberlo nunca, y ese era un riesgo que no estaba segura de poder correr. «Alejandro dice que ha cambiado, pero ¿le crees? ¿Le darías una oportunidad o te marcharías?». Camila se quedó paralizada en la oficina de Alejandro, con sus palabras. «Te pido que lo intentes, una última vez», flotando en el aire como un desafío que no estaba segura de poder superar. Su teléfono vibró de nuevo, con el mensaje de Diego ardiendo en su bolsillo. «Ten cuidado, Camila. Hay más en él de lo que sabes». La advertencia despertó una nueva oleada de dudas, enredándose con la cruda vulnerabilidad en los ojos de Alejandro. Quería exigir respuestas, obligarlo a desentrañar los secretos que había guardado durante 3 años, pero el peso del momento la detuvo. En cambio, asintió, un pequeño gesto reticente. «Lo pensaré», dijo con voz tensa. «Pero necesito tiempo». Alejandro apretó la mandíbula, pero no insistió. «Toma lo que necesites», dijo, con un tono más suave que nunca. «Solo no firmes esos papeles todavía». Salió de su oficina, con el corazón sumido en la esperanza y el escepticismo, mientras el críptico mensaje de Diego la corroía. Mientras el ascensor descendía, no podía evitar la sensación de estar entrando en algo más grande que un matrimonio fracasado, algo ligado al mundo protegido de Alejandro, un mundo al que nunca le habían permitido entrar.
Al día siguiente, Camila se sumergió en el trabajo, con el lápiz revoloteando sobre los planos mientras intentaba acallar el caos de su mente. Pero la oficina, su refugio habitual, se sentía sofocante. Diego estaba más callado que de costumbre. Su habitual calidez se atenuaba con una distancia prudente. Cuando ella lo miró, él le dedicó una leve sonrisa, pero no dijo nada, dejándola preguntándose qué sabía él y por qué no se lo decía. Esa tarde, mientras tomaba café en la sala de descanso, escuchó un nombre que la dejó paralizada: Valeria. Una compañera, ajena a la presencia de Camila, cotilleaba con otra. Ha vuelto a la ciudad, ¿sabes? Valeria Cortez. La vimos anoche en la gala de Rivera Holdings, rebosante de diamantes. Me pregunto qué opina Alejandro de que su ex haya vuelto. Camila apretó su taza con más fuerza. El calor le quemaba la palma. Valeria. El nombre era una cuchilla, reabriendo viejas heridas. 3 años atrás, en una gala de la empresa, Valeria irrumpió en la sala como una reina, con su vestido carmesí acaparando todas las miradas. Camila, recién casada y aún esperanzada, se quedó de pie, incómoda, al lado de Alejandro. Su sencillo vestido negro no contrastaba con la radiante Valeria. Cuando Alejandro se apartó para atender una llamada, Valeria se acercó con una sonrisa nítida. «Eres la sustituta, ¿verdad?», dijo, con la voz llena de lástima. «No te pongas demasiado cómoda, cariño. Alejandro siempre vuelve a mí». La humillación la había quemado, pero el silencio de Alejandro cuando Camila se lo contó después le dolió aún más. Lo descartó con un seco «no merece tu tiempo» y cambió de tema. Ahora, al oír de nuevo el nombre de Valeria, Camila sintió ese mismo escozor, amplificado por la bufanda, las advertencias de Diego y las crípticas súplicas de Alejandro. Esa noche regresó a la finca Rivera, con la determinación cada vez más firme. Necesitaba respuestas, no medias verdades. Alejandro estaba fuera, la mansión estaba inquietantemente silenciosa, y al pasar junto a su estudio, con la puerta entreabierta, la tentación la atrajo. Dudó un momento, y luego entró con el corazón latiendo con fuerza. La habitación era una fortaleza de madera oscura y cuero. Su escritorio, un monolito de orden. No sabía qué buscaba. Algo que explicara su repentina desesperación, sus secretos, la bufanda que no era de Valeria, pero que aún la atormentaba. Sus dedos rozaron el cajón del escritorio, donde había guardado los papeles del divorcio. No estaba cerrado con llave. Lo abrió y se quedó sin aliento al ver un expediente escondido debajo de los papeles, marcado como «Confidencial. Fideicomiso Legado Rivera». Las palabras le provocaron un escalofrío. Lo cogió, pero se quedó paralizada al oír voces que resonaban en el pasillo. Lucía, hablando por teléfono. «Solo se casó con ella por el testamento», dijo Lucía en voz baja pero clara. Las reglas del viejo eran férreas, ni matrimonio ni herencia. ¿Y ahora? No sé qué hace. A Camila se le heló la sangre, con la mano aún sobre el expediente. ¿El testamento? ¿Era por eso que Alejandro se había casado con ella? ¿Una cláusula de algún documento familiar? La habitación le daba vueltas. El corazón le latía con fuerza mientras sacaba el expediente, recorriendo con la mirada la primera página. Estaba repleto de jerga legal, pero una frase destacaba. El patrimonio de los Rivera pasará a Alejandro Rivera tras su matrimonio, que duraría un mínimo de 3 años, con la persona que él eligiera. Su nombre estaba allí, escrito a mano, ligado a un legado que nunca había entendido. Guardó el expediente, con manos temblorosas, y salió del estudio antes de que Lucía pudiera encontrarlo. La revelación la quemaba, y cada paso hacia su habitación alimentaba su ira. ¿Había sido todo su matrimonio una transacción? ¿Un medio para asegurar su fortuna? Y si era así, ¿por qué luchaba por conservarla ahora, cuando habían pasado los 3 años, cuando había cumplido con su obligación? A la mañana siguiente, Camila no esperó otra reunión,
ni otra súplica enigmática. Condujo hasta Rivera Holdings, con las palabras del expediente grabadas a fuego en su mente, y entró furiosa en la oficina de Alejandro, ignorando la protesta sobresaltada de Lucía. Él estaba en una llamada, pero en cuanto la vio, la terminó, poniéndose de pie mientras ella cerraba la puerta de golpe. ¿Te casaste conmigo por dinero?, preguntó, con la voz temblorosa de furia. ¿Fui solo una casilla en el testamento de tu padre? El rostro de Alejandro palideció y abrió mucho los ojos. Camila, ¿cómo? No, lo interrumpió ella, acercándose. Encontré el expediente. Fideicomiso legado Rivera. 3 años, una esposa, y tú recibes la herencia. Por eso me elegiste, ¿no? Era conveniente, obediente, alguien que no hacía muchas preguntas. Se acercó a ella, con las manos en alto, como para calmar una tormenta que no podía controlar. Al principio, dijo en voz baja, urgente. Sí, al principio. Por eso me casé contigo. El testamento de mi padre era claro. Nada de matrimonio, nada de herencia. Tenía que elegir a alguien, y tú eras diferente. No formabas parte de este mundo, de este lío de política familiar y juegos de poder. Así que era una forastera, espetó, con lágrimas en los ojos. Alguien a quien podías usar y descartar. No, dijo con la voz quebrada. No fue así. Pensé que podía simplificarlo, mantenerte a distancia, pero no pude. Me sacaste de quicio, Camila. Todos los días te observaba. Tu fuerza, tu gracia. Cómo te mantuviste a flote en un matrimonio que yo hacía insoportable. Te alejé para protegerte, no porque no me importara. ¿Protegerme?, repitió, alzando la voz. ¿De qué? ¿De tu ex? ¿De tu familia? ¿O de la verdad de que no era más que un medio para un fin? Se estremeció y dejó caer las manos a los costados. De todo esto, dijo con voz ronca. Mi familia, los Rivera, no somos lo que parecemos. La riqueza, el poder, conlleva enemigos, deudas que van más allá del dinero. Pensé que si te mantenía al margen, si te mantenía a salvo, nunca lo sabrías. ¿Saber qué?, insistió, acercándose con los ojos encendidos. Deja de esconderte, Alejandro. Por una vez, dime la verdad. Dudó, su mirada escrutándola, como si sopesara si podría soportar el peso de sus palabras. Finalmente, habló, con una voz apenas susurrante. Mi padre se ganó enemigos, Camila. Peligrosos. El testamento no era solo cuestión de dinero, era cuestión de control, de mantener intacto el legado familiar. Casarme contigo fue mi forma de cumplir sus exigencias sin arrastrarte al fuego cruzado. Pero no preví esto. ¿Esto?, preguntó ella con el corazón latiéndole con fuerza. Tú, dijo simplemente, mirándola fijamente. No esperaba sentir nada real, pero lo sentí. Lo siento. La confesión la golpeó como un maremoto, dejándola sin aliento. Quería gritar, apartarlo de un empujón, decirle que era demasiado tarde, pero la sinceridad en su voz, el temblor de sus manos al extenderse hacia ella, la mantuvo en su sitio. «¿Entonces por qué no me lo dijiste?», Component Placement preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué me hiciste creer que no significaba nada para ti?». «Porque fui un cobarde», dijo con la voz cargada de arrepentimiento. «Pensé que si te dejaba entrar, te convertirías en un blanco. Valeria, mi familia, la gente que quiere lo que tenemos, te usarían para llegar a mí. No podía permitirlo». «Valeria», dijo, con el nombre amargo en la lengua. «Ha vuelto Alejandro, y te pones nervioso cada vez que la mencionan». «¿Por qué?», suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Valeria no es una amenaza, no como crees. Es complicada. Sabe cosas sobre mi familia, sobre el testamento, y no duda en usarlas para causar problemas. Pero no es por ella por lo que lucho por ti». «¿Y entonces por qué estás aquí?», preguntó con voz apenas audible. «Si todo era cuestión de voluntad, ¿por qué no me dejas ir ya? Ya conseguiste lo que querías.
Se acercó lo suficiente para que ella sintiera su calor, la intensidad que siempre la había atraído, incluso cuando dolía. «Porque te amo», dijo, con palabras crudas y desprevenidas. «Y he sido un tonto al dejarte pensar lo contrario». Camila se quedó sin aliento, con el corazón en un puño. Amor, después de 3 años de silencio, de noches frías y preguntas sin respuesta, podría creerle. El expediente, Valeria, las advertencias de Diego, todo daba vueltas en su mente, cada una pieza de un rompecabezas que no lograba resolver. Y sin embargo, el hombre que tenía ante ella no era el distante director ejecutivo con el que se había casado. Estaba roto, vulnerable, un hombre que había ocultado su corazón para protegerla, o eso decía. «No sé si puedo con esto», dijo, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «No sé si puedo confiar en ti». «Lo sé», dijo con voz suave y suplicante. «Pero te pido que lo intentes, no por el testamento ni por mi familia, sino por mí, por nosotros». La habitación quedó en silencio. El peso de su confesión la oprimió. Pensó en el expediente, el testamento, los años de silencio y el pañuelo que no era de Valeria, pero que aún la atormentaba. Pensó en la advertencia de Diego, en las palabras que Lucía escuchó por casualidad, en los enemigos de los que habló Alejandro. Y pensó en el hombre que tenía delante, el que la había elegido, no por amor al principio, sino tal vez, solo tal vez, ahora. «Necesito tiempo», dijo finalmente, con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en su interior. «Y necesito la verdad, toda». Él asintió, sin apartar la mirada de ella. «Lo tendrás, te lo prometo». Al darse la vuelta para irse, con la mano en la puerta, lo miró de reojo, su figura recortada contra el horizonte de la ciudad. El expediente en su cajón, el testamento, el regreso de Valeria. Eran sombras de un pasado que no comprendía del todo, pero eran reales y se acercaban. No sabía si el amor de Alejandro bastaría para salvar la distancia entre ellos, pero una cosa sí sabía. Alejarse ahora significaba dejar atrás la verdad, y ese era un riesgo que no estaba preparada para correr. Todavía no. Los pasos de Camila resonaban en el pasillo vacío al salir de la oficina de Alejandro, con su promesa. «Lo tendrás, te lo prometo», resonando en sus oídos. El peso de su confesión, su declaración de amor, la oprimía, pero estaba entrelazada con demasiadas preguntas sin respuesta. El fideicomiso legado Rivera, el regreso de Valeria, la críptica advertencia de Diego. Quería creerle, confiar en la vulnerabilidad que había visto en sus ojos, pero 3 años de silencio habían construido un muro que no estaba segura de poder derribar. Mientras conducía a casa, con las luces de la ciudad difuminándose, sintió la atracción de una verdad inalcanzable, una que podría desentrañar todo lo que creía saber sobre su matrimonio. A la mañana siguiente, Rivera Holdings era un hervidero de susurros y miradas tensas. Camila llegó a su oficina con la esperanza de sumergirse en el trabajo, pero el ambiente era diferente, cargado de una inquietud que no lograba identificar. Su teléfono vibró con una alerta. Rivera Holdings enfrenta una oferta pública de adquisición hostil. Se le encogió el corazón al leer el artículo. Las palabras Valeria Cortez saltaron de la pantalla. Valeria, la ex de Alejandro, no solo había vuelto a la ciudad, sino que lideraba un grupo de inversionistas que buscaban hacerse con el control de su empresa. El informe la describía como una mujer despiadada, una empresaria con una venganza personal, y a Camila se le revolvió el estómago al recordar las crueles palabras de Valeria en la gala años atrás. «No te pongas demasiado cómoda, cariño». Intentó concentrarse en sus planes, pero su mente iba a mil. ¿Era por eso que Alejandro estaba tan agitado? ¿El regreso de Valeria se debía a algo más que su pasado? ¿Era una maniobra calculada para destruirlo? ¿Y qué papel ocupaba Camila en todo esto? Las preguntas la atormentaban, pero antes de que pudiera procesarlas, Diego apareció en su escritorio,
con su habitual calidez reemplazada por una expresión cautelosa. ¿Viste las noticias?, preguntó, apoyándose en su escritorio, en voz baja. Ella asintió, entrecerrando los ojos. Valeria está detrás de esto. ¿Lo sabías? Diego dudó, apartando la mirada por un instante. He oído rumores, dijo con cautela. Tiene contactos, Camila. Poderosos. Esto no se trata solo de negocios. ¿Qué quieres decir?, insistió, con creciente inquietud. Las crípticas advertencias de Diego empezaban a parecer más que preocupación. Eran deliberadas, como si él supiera algo que ella desconocía. Se encogió de hombros, pero sus ojos no la miraron. Solo, ten cuidado, la gente como Valeria no juega limpio. La conversación la dejó intranquila, y mientras Diego se alejaba, no pudo evitar la sensación de que le ocultaba algo. Su día se arruinó aún más cuando su jefe la llamó a una reunión con el rostro sombrío. Camila, dijo, hay un problema con el proyecto del centro comunitario. Alguien filtró nuestros diseños a una empresa rival. Afirman que compartiste información confidencial. Se le heló la sangre. Es imposible, dijo con voz temblorosa. Yo nunca... Estamos investigando, interrumpió con tono cortante. Pero tu nombre está en los documentos. Esto podría costarte el trabajo. Camila salió de la reunión aturdida, con su carrera, su santuario, escapándose de entre sus dedos. No había filtrado nada, pero la acusación la aferraba como una mancha. Sentada en su escritorio, su teléfono vibró con otro mensaje de un número desconocido. Revisa tu correo, querrás ver esto. Le temblaban las manos al abrir su bandeja de entrada y encontrar un archivo anónimo con capturas de pantalla de los diseños de sus proyectos, con fecha y hora, enviados a una empresa rival desde una cuenta vinculada a su nombre. Alguien le había tendido una trampa. Su mente se dirigió a Diego, a sus evasivas, a sus advertencias sobre Valeria. ¿Estaría involucrado? La idea le pareció una traición, pero antes de que pudiera confrontarlo, sonó su teléfono. Alejandro. Camila, ¿dónde estás? Su voz era urgente, casi presa del pánico. Te necesito en Rivera Holdings. Ahora mismo. No hizo preguntas. Condujo hasta su oficina, con el corazón latiéndole con fuerza, y lo encontró paseándose de un lado a otro, con su habitual compostura deshilachada. ¿Qué pasa? Component Placement preguntó, con la voz áspera por el peso de su propia crisis. Se giró hacia ella, con los ojos llenos de preocupación. Valeria no solo va tras la empresa, te tiene en la mira. ¿Yo? La voz de Camila se alzó, con la incredulidad mezclada con el miedo. ¿Por qué? No soy nada para ella. Lo eres todo para mí, dijo, con palabras crudas, sin filtros. Y ella lo sabe. Te está usando para llegar a mí, para debilitarme antes de la votación de la toma de posesión. A Camila le daba vueltas la cabeza. Mi trabajo, Alejandro. Me incriminaron por filtrar diseños. Dicen que es culpa mía. Su rostro se endureció. Un destello de ira cruzó sus facciones. Es ella, y no está trabajando sola. Dudó, y luego soltó la bomba. Diego está con ella. Las palabras le dieron un puñetazo. ¿Diego? Component Placement susurró, con la voz quebrada. No, él no. Le ha estado dando información, dijo Alejandro en voz baja pero segura. Sobre ti, tu trabajo, tus diseños. Encontré correos electrónicos entre ellos, Camila. Te ha estado manipulando. Le fallaron las rodillas y se aferró al borde del escritorio. La traición la afligía más de lo esperado. Diego, la única persona que le había mostrado amabilidad, que la había hecho sentir reconocida. ¿Trabajaba con Valeria? La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado denso. ¿Por qué? Drenia preguntó con voz apenas audible. ¿Por qué haría esto? Alejandro apretó la mandíbula. Dinero, poder. Valeria es buena para calcular el precio de la gente, pero no dejaré que te destruya. Voy a arreglar esto. Se dirigió a su computadora, abrió archivos, hizo llamadas,
con la concentración al máximo mientras trabajaba para limpiar su nombre. En cuestión de horas, rastreó la filtración hasta una dirección IP vinculada a la empresa de Valeria, exponiendo el montaje. Envió las pruebas al jefe de Camila, exigiendo una retractación inmediata de las acusaciones. «Tu trabajo está a salvo», le dijo con voz firme pero firme. «Me aseguraré de ello». Camila lo observaba, con las emociones destrozadas. Él luchaba por ella, no solo por su empresa, sino por ella, por su carrera, por su reputación. Sin embargo, el dolor de la traición de Diego, el peso de la venganza de Valeria y la verdad sobre el testamento aún persistían. «¿Por qué haces esto?» Component Placement preguntó con voz suave pero inquisitiva. «¿Es culpa o solo intentas mantener el control?» Alejandro hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de ella, crudos y desprevenidos. «Hago esto porque no puedo perderte», dijo. «Ni por Valeria, ni por mis errores. Tú vales más que todo esto». La sinceridad de su voz la conmovió, pero la duda aún la corroía. ¿Actuaba por amor o estaba desesperado por aferrarse a la vida que había construido, al legado de su matrimonio? La pregunta persistía, sin respuesta, mientras salía de su oficina, con el corazón dividido entre la confianza y la sospecha. ¿Crees que Alejandro merece redención después de todo? ¿O solo actúa ahora porque está perdiendo el control? Comenta abajo. Esa noche, Alejandro apareció en la mansión, con el rostro demacrado y su habitual aspecto refinado, desgastado. «Ven conmigo», dijo con voz tranquila pero insistente. «Hay algo que necesito mostrarte». Ella lo siguió, cautelosa pero curiosa, mientras la guiaba a través de los extensos terrenos de la finca hasta un jardín apartado, oculto tras muros cubiertos de hiedra. El aire estaba cargado con el aroma de rosas y lavanda, y la luz de la luna proyectaba suaves sombras sobre un banco de piedra, donde Alejandro se detuvo. «Este era el jardín de mi madre», dijo en voz baja, casi reverente. «El único lugar donde he sentido paz». Camila se quedó sin aliento ante la vulnerabilidad en su tono. Nunca lo había oído hablar de su madre. Nunca había visto esa faceta de él. Señaló el banco y se sentaron. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. «Ella me traía aquí cuando las cosas se ponían feas», dijo con la mirada perdida. «Cuando el mundo de mi padre, sus enemigos, sus exigencias, me parecía demasiado. Me decía que me aferrara a lo real, a lo que importa». Se giró hacia ella, con una mirada intensa y desprevenida. «Eras lo único real en mi vida, Camila. Tenía demasiado miedo de aferrarme a ello. Demasiado miedo de lo que te costaría». Su corazón latía con fuerza. El peso de sus palabras la calaba hondo. «¿Por qué no me lo dijiste?», Zrenia preguntó con voz temblorosa. «Todos estos años pensé que no te importaba». «Me importaba demasiado», dijo con la voz quebrada. «Pensé que alejarte te protegería del desastre de mi familia, Valeria, el testamento, los enemigos que te usarían para hacerme daño. Pero me equivoqué. Te hice más daño que cualquiera de ellos». Las lágrimas le escocieron los ojos y apartó la mirada. El jardín se desdibujaba a su alrededor. «No sé si podré perdonarte», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «No después de todo». «Lo sé», dijo él, extendiendo la mano hacia la de ella, vacilante, como si temiera que se apartara. «Pero ya estoy aquí, Camila. Se acabaron los secretos, se acabaron los muros». Ella lo miró, al hombre que había sido un extraño durante tanto tiempo, ahora desnudando su alma de una manera que ella nunca imaginó. Lentamente, él se acercó, sus ojos buscando los de ella en busca de permiso. Ella no se movió, no se apartó, y cuando sus labios se encontraron con los suyos, no fue el beso apresurado y desesperado de un hombre que intenta demostrar algo. Fue lento, deliberado, una promesa ganada tras años de dolor y un momento de verdad. Su corazón se aceleró.
Su cuerpo respondió a su calor, a la conexión que había anhelado durante tanto tiempo. Cuando se separaron, ella estaba sin aliento, con las emociones llenas de anhelo y duda. ¿Es suficiente? Drenia preguntó con voz suave pero firme. ¿Puede el amor arreglar lo que está roto entre nosotros? La mirada de Alejandro la sostuvo, firme e inquebrantable. No lo sé, admitió, pero quiero descubrirlo, contigo. El jardín parecía contener la respiración. La luz de la luna proyectaba sus sombras como una sola. Camila sentía la fuerza de sus palabras, su tacto, pero las sombras del pasado, la traición de Valeria, el engaño de Diego, el testamento, aún acechaban. Quería creer en este momento, en el amor que él le ofrecía, pero una parte de ella se preguntaba si sería demasiado tarde. Sentados en silencio, con su mano aún en la de él, supo que el camino por delante no sería fácil. La toma de posesión, los enemigos, la verdad sobre su matrimonio, todo seguía ahí, esperando ponerlos a prueba. Pero por primera vez sintió un atisbo de esperanza, una oportunidad de que tal vez, solo tal vez, pudieran reconstruir lo que se había roto. La luz de la luna persistía en la mente de Camila al salir del jardín. El beso de Alejandro, un cálido recuerdo que contrastaba con las dudas que aún albergaba en su corazón. Su confesión de amor, su vulnerabilidad, habían derribado los muros que había construido, pero las sombras de las intrigas de Valeria, la traición de Diego y el legado Rivera aún acechaban. Quería creer en él, en ellos, pero la confianza era un hilo frágil y no estaba segura de que pudiera resistir. A la mañana siguiente, se desató el caos. Camila despertó con el teléfono lleno de notificaciones. Su nombre aparecía en las noticias. Las redes sociales ardían con titulares. Camila Rivera, la cazafortunas tras la cláusula matrimonial de Rivera Holdings. Documentos filtrados, supuestamente del fideicomiso legado Rivera, la pintaban como una oportunista intrigante que se había casado con Alejandro por su fortuna. Las acusaciones eran brutales, cada palabra era como un puñal en el estómago. Reconoció de inmediato la obra de Valeria. El mismo veneno que la había humillado en la gala años atrás, ahora convertido en arma para que el mundo lo viera. Su oficina era un campo de batalla de rumores cuando llegó. Sus compañeros evitaban su mirada, y su jefe la llamó a su despacho con el rostro sombrío. «Camila, este escándalo está arruinando nuestra reputación», dijo. «Los clientes se están yendo. No podemos permitirnos que nos asocien con esto». «Yo no hice esto», dijo con voz firme a pesar del temblor en el pecho. «Esos documentos son mentira». «Te creo», dijo, ahora con más suavidad. «Pero la percepción lo es todo. Necesitamos que te mantengas al margen hasta que esto pase». Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Retirarse? Su carrera, su santuario, se desvanecía por la venganza de Valeria. Pensó en Diego, su traición aún latente, y en la empresa en la que había depositado su corazón. No podía dejar que se derrumbara por su culpa. «Renunciaré», dijo con voz firme, «para proteger la empresa». Su jefe protestó, pero ella ya estaba redactando la carta, con las manos temblorosas al escribir. Al mediodía, había vaciado su escritorio, dejando atrás los planos que llevaba años perfeccionando. Al salir, Diego intentó acercarse, con el rostro lleno de culpa. «Camila, no quise decir que...» «No», lo interrumpió ella con los ojos encendidos. «Tú elegiste tu bando». Condujo hasta la finca de Rivera con el corazón apesadumbrado, pero firme. El escándalo la había despojado de su trabajo, pero no de su dignidad. Esperaba encontrar a Alejandro en su estudio, planeando una estrategia contra la adquisición de Valeria, pero en cambio vio su coche salir a toda velocidad de la entrada. Su teléfono vibró con una alerta. Alejandro Rivera ofrecerá una conferencia de prensa de emergencia. Encendió la televisión y se quedó sin aliento cuando Alejandro subió a un podio, rodeado de cámaras.
Parecía el director ejecutivo en toda su extensión, pulcro, autoritario, pero en sus ojos había una llama que solo había visto en privado. «Mi esposa, Camila, ha sido atacada injustamente», dijo con voz firme y resonante. «Es la mujer más fuerte que conozco y se merece algo mejor que el silencio que le prohibí durante 3 años. Las acusaciones en su contra son mentiras, orquestadas por quienes quieren separarnos. La apoyo, hoy y siempre». Las palabras la dejaron atónita, con los ojos llenos de lágrimas al verlo erguirse, reivindicando su imagen públicamente como nunca antes. La transmisión se viralizó, los videos inundaron las redes sociales, pero Camila apenas lo notó. Solo podía ver a Alejandro, luchando por ella, no solo por su compañía. Cuando regresó a la mansión esa noche, ella lo esperaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados, con el corazón hecho una tormenta de gratitud y dolor sin resolver. «No tenías que hacer eso», dijo ella con voz suave, pero firme. «Sí, lo hice», respondió, acercándose. «Te he dejado afrontar demasiadas cosas sola. Ya no». Quería aferrarse a su ira, a su duda, pero su sinceridad desmoronó sus defensas. Aún así, el escándalo, la voluntad, la sombra de Valeria, persistían. «¿Y ahora qué?», preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Metió la mano en su chaqueta y sacó los papeles del divorcio que ella le había entregado, ahora firmados. Su corazón se detuvo al entregárselos. «Si aún quieres irte, no te lo impediré», dijo con voz ronca. «Ya te he hecho bastante daño, Camila, pero si te quedas, pasaré cada día demostrándote que soy el hombre que te mereces». Las lágrimas brotaron de sus ojos, los papeles temblaban en sus manos. Pensó en los años de silencio, el dolor de sentirse invisible, la traición de Diego, el dolor de las mentiras de Valeria. Pero también pensó en el jardín, en su beso, en cómo la había defendido hoy. Por fin había aparecido, no como el distante director ejecutivo, sino como el hombre que la amaba, con sus defectos y todo. «Por fin apareciste», dijo, con lágrimas en los ojos. «No me voy ahora». Rompió los papeles por la mitad y los dejó caer al suelo. Alejandro abrió mucho los ojos. Una mezcla de alivio y esperanza atravesó su apariencia reservada. Se acercó, rozándole la mejilla con la mano, y por primera vez ella no se apartó. «Empezamos de nuevo», dijo con voz firme. «Se acabaron los secretos». «No más secretos», repitió él mientras su pulgar recorría su mandíbula. Meses después, Camila se encontraba en la puerta de una pequeña y soleada oficina en el centro, la suya. Había fundado su propio estudio de arquitectura, un sueño nacido de las cenizas del escándalo. Sus diseños, antes confinados al plano de otra persona, ahora llevaban su nombre, su visión. Había puesto todo su corazón en cada detalle, desde la distribución abierta hasta los bocetos colgados en las paredes. Lo que no sabía, hasta una discreta reunión con inversores, era que Alejandro había sido su patrocinador silencioso, canalizando fondos para darle esta oportunidad sin siquiera pedirle crédito. Ella lo confrontó esa noche, entrando en su oficina en Rivera Holdings, con su anillo de bodas brillando en su dedo. Había decidido volver a usarlo, no por obligación, sino porque se sentía bien. «No me dijiste que estabas invirtiendo», dijo, apoyada en su escritorio, con un tono entre acusador y divertido. Se recostó en su silla, con una extraña sonrisa en los labios. «Quería que fuera tuyo, sin ataduras». Lo observó, el hombre que una vez fue un extraño, ahora su compañero de una forma que jamás imaginó. La toma de posesión había sido frustrada, los planes de Valeria expuestos, y Diego había abandonado la ciudad. Su traición era una cicatriz que se desvanecía. El fideicomiso del legado Rivera aún era una sombra, pero Alejandro le había revelado sus secretos, pieza por pieza, reconstruyendo la confianza que había roto. «¿Listo para almorzar, esposo?», preguntó con voz suave pero cálida. La palabra esposo tenía un nuevo peso.
Se levantó, rodeó el escritorio y se colocó a su lado. «Solo si te sientas a mi lado esta vez». Ella rió, un sonido tranquilo y desahogado, y le tomó la mano. Mientras salían juntos, con la ciudad vibrando tras los muros de cristal, Camila sintió que el peso del pasado se disipaba, reemplazado por algo más fuerte. Un amor ganado con esfuerzo, un futuro que construirían juntos, paso a paso. Camila se quedó. ¿Habrías hecho lo mismo después de tantos secretos y dolor? Deja tu opinión abajo, nos encantaría saberlo. No olvides suscribirte.